van pasando los años y al final la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de hacernos creer que la vida era eso, apostar a no perder? La libertad es la letra de Luis Eduardo Aute, que es una canción para tener muy en cuenta en unos tiempos en los que la palabra, la expresión, no puede ser una moneda de cambio para ningún trueque. Y la palabra, la música, como la de Australian Blonde, es lo que viene ahora mismo. Junto a mí está Fran de Australian Blonde, la rubia australiana. Me imagino que ya después de todo el tiempo que lleváis os habrán dicho 1000 veces lo de por dónde viene el nombre, así que no os lo vamos a preguntar. Pero sí, después de tanto tiempo, una de las preguntas más obligadas es qué ha sido del Session Sound, un movimiento en el que se podría decir que empezasteis un poco. En su momento fue un movimiento que se quiso apoyar por parte de la prensa la imitación del sonido de Seattle, porque era un poco lo que estaba en aquellos años. Y ahora lo que queda, pues hay grupos que surgieron en aquella época, pues que siguen en activo, como por ejemplo Nosotras o Paulina en la Playa, Nacho Vegas, Mantarray siguen tocando, y no sé, el Doctor Explosión siguen tocando, o sea que, bueno, Pedro Vigil ha montado su proyecto con Eddie Moses y también hace sus discos en solitario. Pues no, yo creo que hay mucha gente que todavía sigue haciendo cosas y de hecho creo que la gente que continúa está haciendo ahora sus mejores discos, ¿sabes? Que quizá lo que nota está teniendo es esa cobertura de boom que tuvo en su momento, claro, pero sí que sí. Pero bueno, eso es normal, eso pasa con todo, ¿no? Cuando algo está de moda, pues pasa de moda y eso es normal. Este último disco, que estáis como un niño con zapatos nuevos, me imagino, se puede decir, y aunque esta pregunta parezca tonta, a veces no lo es, se puede decir que es vuestro mejor trabajo, por eso de que el último suele serlo, pero a Michael Jackson no le ha pasado que lo último sea lo mejor. Es una frase que veo en el disco que bueno, después de llevar 10 años tocando, pues muchas veces te planteas dejarlo y dejar una etapa. Lo que quiero decir es que hemos sacado este disco porque después de muchos problemas y de pensar en dejar el grupo, nos hemos encontrado con que el disco nos gustaba y que nos apetecía tocar y grabarlo. Por ejemplo, tenéis unas influencias que pueden pasar desde cosas como Lemonheads o también a veces la música negra, que creo que a ti además te gusta mucho, Billie Holiday, Motown. Las influencias del grupo, pues sí, nosotros cuando empezamos sobre todo nos fijábamos en ciertos grupos de aquella época, como se lo mencionaste los Lemonheads, Dinosaur Jr., Buffalo Tom, Teenage Fan Club sobre todo, y grupos que recogían un poco la herencia de clásicos de los 60 como los Beatles, los Bears, Beach Boys, que son grupos que siguen gran pasos, que siguen siendo muy influentes en nuestra música, pero también nos hemos abierto a, como te dices, a grupos y artistas negros, sobre todo de finales de los 60 y principios de los 70. Hay quienes, cuando pasasteis del sello un poco independiente que era Subterfuge a una especie llamada multinacional, la RCA, hay quien dijo, bueno, estos se han estado aprovechando del indie para lanzarse y ahora están haciendo... ¿Cómo sobrelleváis esas críticas y sobre todo cómo os defendéis, que me imagino que está bien? Bueno, pues a estas alturas del TVO ya me parece una chorrada. En su día sí que nos hizo daño, pero bueno, ya todo el ámbito del revista del indie, de la multinacional y venderse y no venderse me parece un rollo adolescente que ya no tiene nada que ver conmigo ni con mi vida. No tengo ni que defenderme. Nosotros creo que hemos seguido una trayectoria bastante coherente. Además, es que el concepto mismo de venderse me parece una chorrada. O sea, cuando un panadero hace pan y lo vende, no dicen que se está vendiendo, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es canciones. Siempre hemos hecho las canciones que hemos querido. Nunca hemos hecho canciones pensando en que íbamos a ser artistas masivos, ni mucho menos. Siempre nos dimos cuenta de que siempre tendríamos un público limitado. Lo que sí, bueno, sí es verdad que cuando... Pero eso no tiene nada que ver con estar en una multinacional o en un independiente. Cuando estás en el negocio, pues tienen recibido presiones dentro del propio grupo, de fuera del grupo, porque, bueno, que sí que tienes la tentación del éxito y del dinero, y eso es algo que está ahí, que todos los grupos, pues, que afortunadamente han tenido cierto éxito, pues tienen que manejar, pero no tiene nada que ver. Quiero decir, existen esas presiones cuando estás en una independiente o cuando estás en una multinacional. En realidad, todo el mundo que invierte un dinero en un grupo quiere recuperarlo. Pero bueno, en cualquier caso, que un grupo quiera hacerse oír al mayor número de gente posible, no creo que sea ningún delito, me imagino. Yo creo que no. Quizá
Es curioso, pero hay un sentimiento psicológico de la gente cuando empieza a comprar discos, sobre todo la gente que se considera muy fan de la música o de cierto tipo de música. Es bastante snob y excluyente y bueno, yo lo he sido y te apropias de los grupos y piensas que esos grupos son algo tuyo, ¿no? Y de repente cuando ves al tonto de la clase con el mismo disco que tú, o al tonto de la clase o al capitán del equipo de fútbol de la clase, o sea, esa persona a la que odias, con el mismo, o sea, con el disco del grupo que todo idolatrabas, en el cual tú proyectabas todas tus frustraciones y que con el que te sentías tan identificado, pues realmente te sientes traicionado. Yo creo que ese sentimiento sí que pudo haberlo tenido alguna gente con Australia, en ese sentido de que cuando empezamos pues éramos un poco el icono de grupo indie, de grupo para público enterado, ¿no? Y que cuando ya nos hicimos muy populares, pues ese halo ¿cómo se dice?, de carisma, pues pudo desaparecer y que mucha gente se haya sentido eso, traicionada, y que nos hemos vendido a las grandes a las corporaciones, ¿no? Y al imperio del mal. Pero yo creo que son emociones, sobre todo eso de adolescentes, y que de hecho la independencia juega mucho también con eso, ¿no? Mucha gente quiere sentirse especial por consumir cierto tipo de música o por vestir de determinada manera. Pues bueno, es curioso. Además, hablabas de las modas, es curioso cómo las modas pues más o menos tienen un tiempo de vida de 2, 3, 4 años, pues que es justo el periodo de tiempo que la gente de los 18 a los 23, ¿no? El periodo que está más o menos en la facultad, en el cual pues empiezas a salir por la noche, pero todavía vives en casa de tus padres, entonces pues tienes sentimiento gregario y a la vez quieres ser rebelde y todas estas cosas, ¿no? Y luego la mayoría de la gente pues se casa, empieza a trabajar y se olvida de todas estas cosas, ¿no? Y al final pues solamente queda poca gente que siga comprando música a partir de los 30 años. El tema de las ventas, hay 2 versiones de este último disco a nivel de formato, que es el Digipack. Sí, ¿se llama? Eso ha sido una cosa de la compañía con la cual pues no es que no esté de acuerdo. A mí, de hecho, nos lo plantearon y dijimos que de acuerdo, que si ellos querían hacer lo que lo hicieran, pero lo que no le veo es mucho la razón de ser. Hay una edición cara y otra barata. No ves la razón de ser simplemente porque si es difícil vender un disco del estilo que sea, sacar 2 ediciones no le veo tampoco mucho sentido. Pero bueno, sí que hay una edición que tiene un bonus track, o sea, tiene 4 bonus tracks, o sea, eso significa que tiene 4 canciones añadidas al disco sencillo. Eso puede ser también una especie de estrategia, al menos para que se tenga esa edición de coleccionista, por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿La estrategia de la piratería que buscan ahora las discográficas o no? Más bien... Sí, todo bien tiene algo que ver con eso, todo el mundo está entusiasmado con una idea, la de dar producto añadido, ¿no? De lo cual, entonces la gente mete un libreto con montón de fotos, o mete DVD, o mete cualquier historieta que se le ocurra. Lo que pasa es que a mí me parece una chorrada el concepto de base, porque la música en sí mismo es todo valor añadido. O sea, no, el objeto físico no tiene ningún valor, el único valor que tiene es el que es creado por el artista. Y si a la gente no le interesa eso, no le va a interesar. O sea, si a la gente no le interesa la tarta, no creo que se coma la guinda, ¿no? Cambiando bastante de ángulo, ¿seguís bebiendo Pepsi de ese anuncio de los niños llorando y vosotros en plan punk casi? Pues nada, que lo de Pepsi nos propusieron hacer un anuncio, salir en el de actores, y nos pareció una idea muy divertida. Y que mucha gente piensa que el anuncio pues fue echar tierra encima sobre el grupo, sobre todo por la gente que pensaba que nos habíamos vendido, todo lo que acabamos. Entonces. Y bueno, yo pienso que no, yo creo que para nada significa haberse vendido a hacer un anuncio en televisión, y que, bueno, la gente que lo piensa lo respeto, pero en mi caso yo cuando escucho una canción o cuando la valoro no pienso en ese tipo de cosas, si el grupo ha hecho anuncios o no, que representa el grupo. Yo suelo escuchar la música por la música misma, no por el discurso que lleva el grupo, la imagen o lo que el grupo representa. Yo suelo consumir más música que artista. Y ahora que ya eres un poco mayor, ¿algún plan de futuro un poquito inmediato? Pues lo más inmediato, estaremos en Madrid, en la Sala Sol de Montera, tocando para el 20 aniversario, creo que es el día 24, y estaremos también en los conciertos de Radio 3 grabando por la mañana. Y el día 26 estaremos en Gijón, en la Sala del Beniz, tocando
bueno, para el Festival de Cine de Gijón. El ahogo puede ser por aire o por agua, por multitud o vacío. Una falta que puede convertirse en arte si justo en el momento adecuado recuperamos la respiración.
Los libros son esos habitantes callados hasta que destapamos la caja de Pandora. El desvelo de todos los males y los libros viene hoy de la mano de Álvaro. He traído 3 libros que son este Jim Thompson, La sangre de los King, que está muy bien, así novela negra y tal. Vale cualquiera de Jim Thompson, aunque ya he traído este porque que tenía por casa, la verdad es que a mí me gustan casi todos. Es un tío así muy salvaje, pero también muy auténtico. Es un escritor de novela negra que trabajó de obrero cuando la Gran Depresión en Estados Unidos, entonces es de lo más auténtico. Normalmente los escritores así de novela negra, si te fijas, suelen ser todos en plan académicos y que lo que escriben suele ser siempre cosas que no conocen personalmente, y este, sin embargo, cuando habla de cosas, la mayoría las ha vivido él o, vamos, le suenan de verdad, vaya. Este, por ejemplo, habla de los años 10 o incluso el siglo XIX, no estoy muy seguro, vamos, de tiempos más viejos, más antiguos y tal. Y es de un terrateniente que se va a morir y tiene 3 hijos y los hijos pelean por las tierras del padre. Está muy bien otro de este Jim Thompson que se llama 1280 almas, que también es todavía más salvaje que este. Mucha gente que escribe novela negra la escribe porque se supone que es fácil y el problema es que habla de personajes que ellos no conocen, porque si te fijas, un escritor suele ser universitario, una persona que se mueve por ambientes muy intelectuales. La novela negra habla de lo contrario, de gente que es totalmente contraria al ambiente más intelectual, normalmente. Entonces sí que es verdad que queda muy poco auténtico. Y sin embargo, pues una de las ventajas de este tío es que de lo que habla pues lo conoce. Trabajó en 20 empleos distintos toda la vida, y cuando empezó a crecer como escritor pues escribió el guión de Senderos de Gloria, y así en Hollywood empezó a tener más éxito. Pues llegó McCarthy, era más o menos muy de izquierdas el tipo, quedó muy negado como escritor, entonces tenía que escribir 2 libros al año para ganarse la vida. Era también realmente como escritor era también un escritor muy obrero, digamos, ¿no? Y hasta los 70, que en Francia les empezó a gustar más, pues no le empezaron a considerar mejor en Estados Unidos, y ahora se le considera pues probablemente uno de los mejores de novela negra de los 50, 40. El otro libro del que quería hablar era este, No habrá más penas ni olvido. Es así muy cortín, se puede leer en una tarde si te pones a ello. Al final del libro te sacan un montón de declaraciones de escritores y editores y gente así que dice que el libro es así una metáfora política sobre el problema argentino y tal, y te lo tienen que explicar así porque tú cuando lees desde la página 7 hasta el final del libro, lo único que hay son disparos. O sea, empiezan pegándose tiros y al final acaban pegándose tiros todo el tiempo. Es casi un guión de cine, es una historia así que se lee muy rápido y que está muy entretenida, y sin embargo a la vez es una metáfora política también que explica cosas interesantes y vamos, está bastante genial este libro. O sea, se olvida de cualquier cosa que sea escribir bien. Escribe bien, pero se olvida de intentar escribir bien, digamos. Es eso, va a lo bestia, ¿no? Escribe lo más rápido que pueda y una historia que la puedas leer lo más rápido que puedas también. Es una historia además es que es una historia muy parecida a los western americanos de John Wayne y tal, lo que pasa es que con argentinos. Desde el principio de la dictadura había unos que eran peronistas que estaban a favor, digamos, del Perón de siempre, y otros que eran peronistas, nuevos peronistas, que iban a estar luego a favor de la dictadura militar. Entonces es una guerra entre nuevos y viejos peronistas. O sea, es un poco el tema con que todos se dicen a sí mismos peronistas y defienden una idea propia de lo que es el peronismo. En aquella época... Hombre, aquí es que es difícil de entender, pero con un poco que te pongas, un poco empeño que pongas, lo entiendes bastante rápido. Pues el tercer libro traje este de Pavese, y El oficio de vivir y El oficio de poeta. Son dos libros, ¿no? Son las reflexiones del tipo que era un escritor y tal, que acabó suicidándose. O sea, el típico escritor ahí atormentado, impotente, o sea, un montón de problemas, y el diario de su vida y de las paranoias que tenía para escribir las cosas, ¿no? O sea, todo lo que se iba imaginando para escribir cada historia, que luego son libros de verdad. Pues aquí es un poco como eso, el cuaderno de cada uno de esos libros y reflexiones que tiene vitales, y acaba con la última frase que escribió antes de suicidarse. O sea, es un libro así muy eso,
para los que les gusten así la vida de los escritores y lo que les pasa por la cabeza a los escritores y todo eso, pues yo creo que es de lo mejor. Porque además el tío tenía mucha inventiva, mucha capacidad así de poeta y tal, estaba muy bien. Y está bastante bien traducido, me gusta la traducción. Pues es italiano, fue partisano, fue comunista, estuvo exiliado por los años 30, te mandaban a un pueblo de alguna región perdida de Italia y era como si te mandaran a África, ¿no? Era una cosa así que gente que ni siquiera hablaba italiano en aquella, no tenían electricidad ni nada por el estilo, vamos. Y te mandaban allí, te dejaban allí como 2 o 3 años. Y era en Italia, vamos, y luego ahora mismo igual te lo haces en 4 horas, desde Roma a esos pueblos. Fue comunista, pero bueno, el tío siempre fue muy atormentado, ¿no? Tenía crisis espirituales, intentaba volver al catolicismo, pero luego tampoco se lo creía. Estaba siempre buscando qué creer y también como era muy lúcido y muy listo, pues se daba cuenta que tampoco había nada que creer, ¿no? Y escribió bastantes libros, algunos muy buenos. Le gustaba mucho la literatura inglesa y tradujo muchos libros ingleses. O sea, fue el que trajo la novela más parecida a la novela negra, el primero a Italia. Hay noches que deberían ser la vida, dice el poeta Felipe Benítez Reyes. Algunos dicen de él que es un poeta meramente anecdótico. Con anécdotas largas como una noche o una vida, suspendemos la voz, la música, la palabra constante que no la sonrisa. Y el lunes a las 8 de la tarde recuperaremos la señal para dar turno a la cultura aquí, en Teleasturias.